Responsabilidades del chofer del camión de extracción. El chofer, antes de iniciar la operación, debe tener presente, entre otras, las siguientes consideraciones. Condiciones de salud física y aptitudes. La experiencia es un gran capital, pero también se requiere de una actitud positiva y proactiva, donde sus principales preocupaciones sean la seguridad personal y de sus compañeros, la seguridad del equipo y el cumplimiento de las normas de trabajo, reglamentos, leyes y normas. Usar permanentemente los elementos de protección personal que MEL les entrega para su cuidado personal. Conducir siempre a la defensiva y respetar siempre las señalizaciones del tránsito existentes, velocidades máximas permitidas, señales de advertencia, letreros informativos, etc. Preinspección camiones. Antes de iniciar su recorrido de trabajo, deberá realizar la siguiente operación de chequeo. Encontrándose el motor detenido, lo primero que se realiza es observar la cabina y alrededores del camión con el objeto de ver si hay personal trabajando. Si observa que no existe lockout, quiere decir que el camión está en condiciones de operar. Recuerde que la preinspección debe iniciarse de frente al equipo y de derecha a izquierda. Chequee el estado de todas las mangueras que no presentan signos de desgaste. También debe revisar las correas del ventilador y aire acondicionado, comprobando que se encuentren en su posición de origen, con la tensión suficiente y en condiciones óptimas. El sistema de dirección es otra parte del camión que debe chequearse, revisando los terminales, brazos de dirección y mangueras hidráulicas ante señales de debilitamiento o daño. Asegúrese que todas las partes del ensamble se encuentren seguras, al igual que todos los pernos, sujetadores y seguros, los cuales deben estar en sus posiciones. No olvide revisar los acumuladores de nitrógeno para la dirección de emergencia. Si cualquier parte del ensamble de la dirección presenta daño o fisuras, no opere el camión. La suspensión delantera y trasera también debe ser chequeada. Para ello, revise los cilindros de suspensión ante posible pérdida de nitrógeno o aceite. Verifique que los pernos estén apretados y en su lugar. Otro aspecto importante es revisar el estanque de petróleo, para lo cual no olvide observar que los pernos estén apretados, soportes y soldaduras no deben tener fugas. Revise las conexiones y tuercas de las ruedas, verificando que se encuentren en su sitio y apretadas. En las llantas, chequee que no existan trizaduras. Revise el vástago de las válvulas por si presentan fugas. No olvide que los neumáticos deben estar en buenas condiciones, sin cortes profundos ni bajas de presión. Los neumáticos no deben tener cortes profundos o falta de aire y revise el botapiedras contra dobladuras. Chequee si existen pérdidas de aceite del planetario y fluido de frenos. Si hay una gran cantidad de aceite del diferencial o mandos finales, no opere el equipo y avise al despacho o al supervisor de turno. Acarreo de lastre o mineral. A la salida de la pala, al enfrentar la rampa, debemos programar la marcha. La primera vuelta indicará el estado del equipo y del circuito, riesgos, curvas, estrechez del camino, acceso y estados de botaderos. Al llegar al botadero, la velocidad máxima será de 12 millas por hora a una distancia de la berma de 10 metros, con un giro de 90 grados de izquierda a derecha y con una distancia entre camiones no inferior a 15 metros. Tomando todas estas medidas, se evitarán derrames de material, riesgos al operador y daños en los equipos, especialmente en la transmisión y tren de fuerza. Bajada por rampa con camión cargado. Un camión cargado, bajando por una rampa, constituye un potencial peligro si no se sigue la secuencia establecida para este procedimiento. Por ello, ponga atención a los siguientes pasos.
Uno de los primeros puntos a cumplir es enfrentar la rampa a una velocidad reducida. Además debe usar el dinámico o retardador o la programación de marchas en toda la longitud de la rampa. Utilice la franja seca de la rampa, conserve la distancia de 60 metros al seguir otro equipo y nunca adelante a otro camión. Por último, recuerde siempre llevar encendidas las luces de conducción y las trochas. Carguío de camiones con pala. Para el ingreso del camión a la zona de carguío, el palero y los equipos de apoyo deben tener una coordinación radial efectiva de manera de procurar un espacio parejo, amplio, libre de obstáculos y de derrames para el movimiento seguro del camión. El chofer no debe ingresar al punto de carguío si se encuentra con derrames. El cable de cola de la pala debe ser ubicado de manera que permita la maniobra de los camiones que ingresan a ambos lados de la pala. El ingreso del camión debe ser por el lado contrario al cable de cola. En condiciones normales de operación, sin presencia de polvo, derrames y con buena visibilidad y espacio, el aculatamiento del camión debe realizarse sin la presentación del balde de la pala y usando como referencia el cono suspendido en la parte posterior de esta. En condiciones adversas, ya sea por poca visibilidad, espacio u otra situación que pueda generar riesgo, el aculatamiento no lo realice hasta que se generen las condiciones. Una vez cargado el camión y tras la indicación del palero con 2 bocinazos, salga del sector con velocidad moderada. Salga de la frente de carguío en forma recta, avanzando un largo del camión antes de virar y cuide no pasar sobre derrames. Operación en caminos resbaladizos. Mantenga en todo momento su pista de circulación. Si encuentra algún equipo u obstáculo en su vía, disminuya la velocidad hasta detenerse si es necesario y asegúrese de tener visibilidad y espacio suficiente para sobrepasarlo sin riesgo. Conduzca a velocidad constante. Cuando deba aumentar o bajar la velocidad, hágalo en forma paulatina y controlada. Evite las frenadas bruscas que aumentan el riesgo de patinaje y deslizamientos. No sobrepase las 20 millas por hora en camino plano y las 8 millas por hora en rampa. En el caso que, aún tomando las medidas anteriores y haciendo uso de toda su capacidad conductiva, usted tenga la sensación de perder el control del camión, estaciónese en un lugar seguro, encienda luces de advertencia e informe a despacho. Si es imprescindible llevar el camión hacia una orilla del camino para poder controlarlo, condúzcalo hacia la orilla inferior, nunca hacia el borde donde podría desbarrancarse. Estacionamientos de equipos en pendientes por fallas mecánicas y eléctricas. En caso de emergencia, conservar la calma tomando fuertemente el volante, reducir la velocidad aplicando suavemente los frenos de retardo o dinámico y detener totalmente el equipo con el freno de servicio, tratando de aproximarse a la berma de seguridad. Informe al ingeniero de despacho la anomalía y solicite personal de llamado. Antes de abandonar el equipo, asegurarse que este quede bien estabilizado y sin riesgo de desplazamiento. Una vez abajo del equipo, ubicarse en el sector de la berma, respetando el tráfico del sector para evitar atropello. Nunca ubicarse detrás o delante del equipo cuando la pendiente es en igual dirección de su trayectoria. Si es posible, dejar el equipo con las luces de emergencia encendidas y solicitar lo antes posible de un tractor de neumáticos para poner bermas si corresponde. Vaciado en dique. Ingresa al sector de vaciado a una velocidad máxima de 14 millas por hora, virando de manera que la ubicación de la cabina sea hacia el borde. Detenga completamente el camión con el freno de servicio y coloque el selector de marchas en neutro. Visualice por los 2 espejos retrovisores el lugar de vaciado. Coloque el selector en marcha de retroceso y cuando la alarma suene retroceda con precaución hasta alcanzar 15 metros de distancia de la orilla, estacionándose en forma perpendicular a esta. Aplique frenos de carga y descarga o de estacionamiento según corresponda. Coloque el selector de marcha en neutro y proceda a levantar la tolva. Una vez terminado el vaciado, baje completamente la tolva antes de poner en movimiento el camión. Vaciado en botadero. Al aproximarse a la zona de botadero, proceda a disminuir la velocidad con el retardador o dinámico según corresponda.
ingrese al sector de vaciado a baja velocidad, virando de manera que la ubicación de la cabina sea hacia el borde y mantenga una distancia de 10 metros respecto de este, con el objeto de tener siempre pleno control visual sobre la plataforma de vaciado y la berma de seguridad. Detenga completamente el camión con el freno de servicio y coloque el selector de marchas en neutro. Visualice por los dos espejos retrovisores el lugar de vaciado. Coloque el selector en marcha del retroceso y cuando la alarma suene, retroceda con precaución hasta la berma de seguridad, estacionándose en forma perpendicular a esta. Recuerde que la berma de seguridad es solo de referencia y no para que el camión impacte sobre ella. Aplique frenos de carga y descarga o de estacionamiento según corresponda. Coloque el selector de marcha en neutro y proceda a levantar la tolva. Una vez terminado el vaciado, baje completamente la tolva antes de poner en movimiento el camión. Vaciado de mineral en buzón de chancador primario. Aproxímese al sector de vaciado a velocidad reducida, no más de 10 km por hora, ingresando por el sector izquierdo de la plataforma. Observe desde fuera de la zona de maniobras para aculatarse, la posición de otros camiones en el sector. Si no está disponible alguna de las dos losas de aculatamiento, espere en el sector izquierdo de la plataforma. Si algún camión está saliendo de la losa de aculatamiento, cédale el paso antes de iniciar su maniobra de acercamiento. Si existe losa disponible, inicie el acercamiento según la losa que esté disponible. Al pasar junto a la losa, observe que no hayan obstáculos que impidan su aculatamiento. Si existen obstáculos o alguna situación anormal, no se aculate. Siga su trayectoria hacia el frente y estaciónese fuera de la losa e informe a despacho, solicitando instrucciones. Si todo está normal, continúe la maniobra en posición de retroceso. Detenga completamente el camión con el freno de servicio y coloque el selector de marchas en neutro. Visualice el lugar de vaciado por los dos espejos retrovisores. Coloque el selector de marcha en retroceso. Espere hasta que la alarma suene. Retroceda con precaución hasta el muro de seguridad de la losa. Recuerde que el muro de seguridad es una referencia solamente y no para que el camión impacte sobre él. Terminado el retroceso, aplique freno y coloque el selector de marchas en neutro. Una vez que el operador de chancado dé la autorización de vaciado, encendida la luz verde del semáforo, proceda a levantar la tolva. Terminado el vaciado, baje completamente la tolva antes de poner en movimiento el camión. Retírese del lugar respetando la señalización existente. El sector de vaciado permite operar un máximo de 3 camiones cargados, 2 aculatados en las losas y 1 esperando. Rol de los operadores en caso de emergencias. Frente a cualquier situación de emergencia, el operador debe avisar a despacho a través de la radio, activando el botón de emergencia del sistema trunking, botón rojo, o activando el botón de emergencia del modular, solicitando ayuda en forma inmediata y comunicando claramente el lugar exacto donde se encuentra, el equipo que opera, el tipo de emergencia y los requerimientos de ayuda necesaria. Además, debe dar su nombre y su estado de salud si corresponde. Los operadores que no participen de la emergencia deberán mantenerse atentos a la radio y colaborar con despacho, absteniéndose de usar la radio para otras comunicaciones que no se relacionen con la emergencia. Se abstendrán de acudir al lugar de la emergencia, excepto cuando su presencia sea solicitada. Ocurrida una emergencia, despacho informará por frecuencia abierta a todos los conductores y operadores, ya sea un incendio, choque, volcamiento u otro. Todos los conductores u operadores cederán el paso a los vehículos de emergencia, los que transitarán con todas sus señales luminosas y sonoras en funcionamiento. Despacho Mina indicará si es necesario paralizar las operaciones en el sector de emergencia. De ser así, todos los equipos se detendrán en el sector hasta que despacho indique lo contrario.
En caso de lesiones físicas, hacer uso de los conocimientos de primeros auxilios para dar la ayuda que corresponda. No mover a los heridos a no ser que exista riesgo inminente. Esperar al personal especializado. Deberán mantener la calma, cumplir los procedimientos y estar atentos durante la emergencia y hasta que las operaciones sean normalizadas. Familiarizarse con el uso de extintores portátiles y los sistemas supresores de fuego del equipo. Abastecimiento de combustible. El abastecimiento de combustible es un procedimiento que requiere especial cuidado debido a la interacción de personal, equipos y sustancias peligrosas. Debido a esto, el conductor debe cumplir los siguientes puntos. El camión debe ingresar en el mismo sentido del tránsito y a una velocidad moderada. Debe detenerse paralelamente a la bomba, aplicar freno de estacionamiento y posteriormente apagar el motor. Una vez que el camión se encuentra completamente detenido, bájese de frente al equipo utilizando ambas manos y aplique corte de corriente desde el piso. El bombero deberá aplicar lockout para posteriormente proceder a la carga de combustible. Una vez que ha concluido el llenado, el bombero retirará el lockout. Una vez que el camión ha sido abastecido, el conductor procederá a subirse al equipo desde el frente usando ambas manos. Para salir desde la bomba de combustible, toque 2 bocinazos, con lo cual indicará que va a ir hacia adelante. Por último, recuerde salir lentamente del área. Estacionamiento. Todo chofer debe indicar su intención de viraje hacia el estacionamiento mediante intermitentes y en caso de desperfectos eléctricos en forma radial. En el lugar de detención del camión debe tener una pequeña cavidad longitudinal en el terreno, de tal manera que las ruedas delanteras queden en su interior para evitar desplazamientos. Las maniobras en el estacionamiento están reguladas según el sentido de los punteros del reloj, o sea, se deben estacionar de izquierda a derecha por el lado de la cabina. Al llegar al área, el primer camión debe ubicarse en el extremo izquierdo. El resto lo hará 7 metros de distancia del anterior en forma sucesiva y paralela. Debe esperar a que el camión que lo antecede se estacione. Nunca hacerlo en segunda fila, detrás de otro equipo, o estacionar entre 2 camiones ya estacionados. La cantidad máxima de camiones en el estacionamiento depende del espacio, pero en ningún caso debe afectar las distancias de seguridad. El camión debe quedar con freno de estacionamiento o parqueo y con el contacto de la llave partida cerrado. En la salida, antes de subir al camión, el operador deberá observar todo el área alrededor del camión, realizando una inspección visual de cualquier anomalía. Dar un toque de bocina para encender el motor y 2 toques de bocina para salir. Se debe comenzar por el camión que llegó primero. Al salir, debe avanzar hacia adelante en su longitud total como mínimo y recién girar para salir en forma ordenada. La única ocasión en que se podrá romper la secuencia de salida es cuando un camión que no sea el primero en salir lo llame despacho por frecuencia abierta o cuando deba llevar al palero a postura. Aún así, el chofer dará aviso radial de su salida a sus compañeros, luego la secuencia se debe mantener. Ante otra maniobra no habitual, cerciorarse que no existe equipo o persona cerca. Para ello, llame la atención avisando por radio.